Bueno, bien muchachos, entonces arrancamos en segunda forma normal. Recuerden que en la clase anterior revisamos la primera forma normal, hicimos ejercicios y revisamos toda esa parte. Entonces arrancamos con la segunda forma normal. La segunda forma nos dice lo siguiente: para que un modelo relacional, si o modelo entidad relación, como también suele llamarse, está en la segunda forma normal. Hagan de cuenta que las formas normales son como clasificaciones o como escalafones, y pues el objetivo es que siempre un modelo relacional esté en el escalafón más alto para que cumpla todo el modelo. Entonces, ¿qué dice? Que para que esté en la segunda forma, primero debe cumplir con todo lo de la primera, que esto fue lo que vimos la clase anterior. ¿Listos? Entonces, recordarles que es que todas las tablas deben tener relación, que debe haber una llave primaria, que hay que evitar el tema de la duplicidad, ustedes ya saben eso, mínimo deben haber dos atributos y pues la creación de una nueva tabla dependiendo de la duplicidad que haya de la información. Y ese es el objetivo principal. ¿Qué nos dice la segunda forma normal? La segunda forma normal nos dice que para que usted esté en segunda forma normal, primero tuvo que haber pasado por la primera. O sea que debo haber cumplido todos los parámetros anteriores para que yo pueda inmediatamente pasar a la siguiente información. ¿Listos? Bueno, ¿qué más nos dice? Nos dice todos los atributos no clave. Cuando hablamos de no clave, son de los que no dependen directamente de la llave primaria, por decirlo de una manera, dependen funcionalmente y por completo de la llave primaria. ¿Qué quiere decir eso? Miren, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los datos que yo tenga dentro de mi tabla, ¿cierto? Dependen necesariamente de una primary key, ¿cierto? Por ende, siempre una de las reglas o de la norma que no se puede, digamos que violentar, es que una tabla no tenga llave primaria. Esto no puede permitirse, porque si no yo no tendría la forma de poder controlar la información. Ustedes bien lo saben porque ya hicimos ejercicios en lo que nosotros trabajamos, ¿cierto? Recuerden que ya hicimos ejercicios de, pues, por ejemplo, en algunas bases de datos que trabajamos, como la tabla de los países, cuando hicimos la tabla de los empleados y cuando empezamos a realizar todo el proceso. Entonces es muy importante reconocer que para que la segunda forma normal funcione, nos dice, oiga, toda tabla debe tener una llave primaria y es la manera en la que yo puedo comunicarme para poder modificar, consultar o alterar cualquier información de ese registro. ¿Qué quiere decir esto? Y si lo vemos, por ejemplo, aquí en una tablita en Excel, si yo tuviera esta información, pues ustedes bien saben, vamos a correrle a este señor un poquitín, que aquí pues podría haber CC, ¿cierto? Y este señor va a tener un 2 3, este 4 3 2 1, 5 6, 7 8, etcétera, etcétera. Supongamos obviamente que todos los valores son diferentes, ¿no? Listo, bueno, acá vamos a llevarlo a la realidad. Carlos, María, Luis, eh, Marlon y Mario. ¿Listos? Todos son primos, entonces se apellidan Ramírez todos, no hay problema. Entonces, ¿qué nos indicaría esto? Nos indicaría que nosotros, ¿listos? Que nosotros, dentro de la ejecución de nuestra información, podemos consultar todos los datos que nosotros tenemos aquí única y necesariamente por nuestra llave primaria. Bueno, en realidad únicamente no, porque yo podría consultar el nombre de Carlos, que me busque todos los Carlos que hay, pero corremos con la suerte y ustedes ya saben que si existen en mi base de datos o en mi tabla registrado más de una persona que se llame Carlos, pues él me traería todos los registros y ese no sería el objetivo, porque cuando yo busco un registro puntual yo quiero traerme un solo dato. Recuerden que nosotros ya hicimos ejemplos basados en eso. Por ejemplo, voy a mirar si en la tabla empleados nosotros aún tenemos información. Bueno, vamos a usar la base de datos. ¿Listos? Vamos a ejecutarlo. Empleados. Bueno, no tengo ninguna base de datos que se llama empleados. Esa era la tabla, perdón. Se llama esa empresa de alimentos. Creo que fue la que trabajamos. Sí, correcto.
Entonces, empresa, alimentos. Entonces vamos a usar la base de datos y ahora sí consultemos. Select asterisco from empleados para traernos pues todos los que hay. Y pues ustedes bien saben que pues teníamos el caso de los registros que ustedes habían colocado ahí, ¿cierto? Que estaban todos allí como tal. Para el ejemplo práctico, ustedes bien saben, yo puedo hacer una consulta, ¿cierto? Sin importar, pero puedo hacer una consulta por medio del nombre. Supongamos que yo me voy a alterar, a ver si de pronto tenemos un nombre en común que haya quedado aquí. Bueno, como son tan poquitos los datos, creo que no tenemos algún dato que se repita. Pero pues podríamos hacer el ejemplo. ¿Listos? Bueno, ahorita más adelantico hacemos nuevamente ejercicios con SQL como para que vayamos retomando y no se nos olvide pues parte de lo que ya habíamos visto. Pero entonces, como les indico, recuerden que si tenemos, en este caso tenemos solo 20 registros, pero si tuviéramos 100.000, pues obviamente corremos con que si yo me consulto, por ejemplo, consúlteme todo donde el nombre de los empleados sea igual a un nombre en particular, ¿cierto? Por ejemplo, que yo le colocara, ¿listo? Por ejemplo, Luis, miren, y yo consulto, pues inmediatamente me encontró solo uno, pero porque en esta información que tenemos o en este registro solamente hay uno, no hay más personas registradas con ese nombre. Pero, ¿qué sucede? Normalmente cuando nosotros hacemos una condición, siempre tenemos que tratar de que cuando vayamos a buscar un solo registro, siempre tiene que ir con la llave primaria, porque debemos buscar un dato en especial. Ahora y bien, habrán momentos en los que necesite traerme un conjunto de datos. Ahora sí, ya pues yo puedo utilizar todos los atributos que yo necesite. Por ejemplo, dígame todas las personas que están en un rango de edad entre 20 y 40. Ah, bueno, ya pueden llegar 10, 20, 30 registros diferentes. Entonces hay que tener claridad de que la llave primaria nos permite poder consultar un solo dato para poder tener total control sobre la información que hay. Nombre, apellido, dirección, por ejemplo, en esta tabla, ¿cierto? Lo mismo por acá, yo puedo controlar la ciudad, el apellido, el teléfono, el celular, lo que yo quiera, porque ya por medio de la llave primaria estoy accediendo a ese valor. ¿Listos? Entonces, ¿qué nos dice la segunda forma normal? Que ya es, digamos, que tiende a ser un poco más, ya ahorita damos ejemplos, tiende a ser un poco más clara y nos dice, oiga, como usted le colocó una llave primaria a una tabla en general, por medio de esta es que usted la puede consultar para que traiga ese registro y consulte la información que quiera, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes bien saben que yo puedo empezar a filtrar información. Yo puedo decirle aquí, no me traiga toda la información, sino tráigame solo el género, ¿cierto? De las personas que se llama Luis. ¿Listos? Y miren que pues ahí me trajo, solo me encontró uno. Ah, bueno, pues podemos agregar también otro valor, que sería el nombre. Tráigame el nombre y el género. Y miren que él inmediatamente pues me ejecuta y me trae lo que yo quiera, ¿cierto? Por medio de lo que está. ¿Qué nos dice eso? Nos dice, oiga, en caso de que haya más de una persona que se llame Luis, pues nos va a traer muchos datos y ahí es donde no debemos caer en ese error. Entonces recuerden que siempre el objetivo es poder buscar por medio de nuestro ID, ¿cierto? O nuestra llave primaria, en este caso para esta tabla es el ID, que digamos traigamos el ID 8 y si traemos el ID 8 pues es Camilo y pues nos sale inmediatamente el género. Con eso ya podemos individualizar y unificar cada registro que tenemos, es lo más importante. Entonces la segunda forma normal, nuestro primer paso en ella, nos dice que toda tabla debe tener una llave primaria y es con la que me permite controlar toda la información que hay dentro. ¿Listos? Si no tengo una llave primaria, no podría hacer eso cuando tengo grandes volúmenes de información. Recuerden que una base de datos, pues no siempre va a tener 10, 20 registros. Al inicio, por ejemplo, de un software, la base de datos, pues va a tener el usuario administrador, los usuarios que vamos a trabajar y pues los datos iniciales con que trabaja. Pero si ustedes al cabo de un año de que el software esté trabajando, dependiendo de los grandes volúmenes que se maneje, puede tener 100.000, 200.000,
300.000 registros, millones de registros. Entonces ahí es donde tenemos que tener un total control, porque si no tenemos las cosas diseñadas de la manera correcta, pues cuando vamos a manejar grandes volúmenes de información, pues vamos a tener problemas. Y el objetivo de nosotros siempre va a ser ese, manejar grandes volúmenes de información en la base de datos. Como les digo siempre, todo tiene que ser en tiempo récord. Que yo haga una consulta y me traiga la información ya. ¿Listos? Que no me demore más de 1, 2, 3 segundos en traerme todo. ¿Listos? Bueno, eso es la primera parte de la segunda forma normal. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas o dudas? ¿Listos? Entonces pasamos a la tercera forma normal. Entonces, ¿qué nos dice? Para que una base de datos esté en tercera forma normal, pues se rige lo mismo que en la segunda. Debe estar en segunda forma normal. Y para que esté en segunda forma normal, debe estar en primera forma normal. ¿Qué quiere decir? Que como les había indicado, todo es un escalafón, una clasificación de que se debe cumplir bajo ese parámetro. O sea, si está en tercera forma normal es porque ya se han cumplido las normas anteriores. ¿Listos? ¿Qué nos dice la tercera forma? Nos dice una relación está en tercera forma normal si, solo si los atributos no clave, si los hay, son mutuamente independientes y dependientes por completo de la, digamos, de la llave primaria, de la clave primaria, por decirlo en español. Entonces, ¿qué nos indica esto? Aquí se habla, y esto es algo que también vimos, del tema de las relaciones. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Listos? Digamos que él habla un poquito más a fondo técnicamente, pero digamos que para que lo aclaremos o lo dejemos, digamos que bien interiorizado, es saber los tres tipos de relaciones que podemos trabajar o digamos que son los más comunes a la hora de trabajar en el modelo relacional que vamos a aplicar nosotros, que son, ustedes ya lo saben, relaciones de uno a uno, ¿cierto? Relaciones de uno a muchos y relaciones de muchos a muchos. Que tienen, digamos que características fundamentales en la que nosotros ya habíamos revisado. ¿Cómo qué? ¿Cierto? Como que siempre, pues lo que nos indica la normalización es que todas las relaciones deben cumplirse bajo este parámetro. En su mayor, digamos que, momento, por decirlo de una manera. Siempre buscamos de que todas las relaciones sean de uno a muchos para poder cumplir. Habrán algunos casos especiales en los que sí se van a poder trabajar relaciones de uno a uno, ¿cierto? Y digamos que el caso particular de relaciones de muchos a muchos, pues ustedes ya saben qué es lo que se debe hacer en este caso, que es sacar una tabla intermedia. ¿Listos? Que va a cumplir pues ese protocolo para trabajar. Entonces, ¿qué nos indica la tercera forma normal? Nos dice que todo lo que se mueva o lo que se maneje dentro de la tabla en cuanto a relaciones debe estar trabajando bajo el modelo que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Por ejemplo, en el ejercicio que trabajamos del formulario de validación de motos, ¿cierto? Que todas las tablas deben estar relacionadas y que deben cumplir el parámetro de poder hacer relación entre ellas. Y para ello, pues ustedes bien saben que aparece algo nuevo que son las llaves foráneas. ¿Listos? Entonces tenemos ya lo que son las foreign key. Bien. ¿Qué son las llaves foráneas? Ustedes ya lo saben, pues ya lo habíamos visto en ejercicios, en ejemplos que habíamos trabajado. Vamos a crearnos aquí dos tablitas de manera muy rápida. Esta tabla 1 se va a llamar, por ejemplo, llamémosla clientes. ¿Listos? Y esta segunda tabla, vamos a colocarle nombre. Y vamos a llamarla, por ejemplo, no, digamos que como para hacer una relación de uno a muchos. Por ejemplo, vehículos. ¿Listos? Digamos que un cliente, y vamos a hacer una relación, un cliente tiene muchos vehículos. ¿Listos? Sencillamente como para el ejercicio. ¿Listos? Entonces, nuevamente retomamos el tema de lo que nos indica. Entonces nos dice, si nos basamos aquí en estas dos pequeñas tablas que acabamos de crear,
¿cierto? Pues él nos va a indicar que si cumplimos o no con las normalizaciones. Entonces empezamos a hacer la lista de chequeo para poder mirar si estamos cumpliendo. Bueno, aparte de que revisamos lo de la primera forma normal, pues ustedes ya saben que hay un protocolo para seguir, ya saben que no pueden tener espacios, ya saben que los tipos de datos tienen alguna relación especial. Esas cosas las obviamos porque ustedes ya saben que deben seguirlas y en el ejercicio que hicimos revisamos que muchos cometieron errores en ese punto que creería que de aquí en adelante ya no se vuelven a cometer. ¿Listos? Entonces revisamos, ambas tablas tienen llave primaria, entonces miren que estamos hasta el momento cumpliendo y la relación siempre buscamos una relación de uno a muchos para que pueda cumplirse todo el modelo completo y trabajamos el tema de la llave foránea. La llave foránea, ¿qué va a hacer? La llave foránea va a ser el valor de la llave primaria que viene de esta tabla con la cual yo puedo identificar toda la información del señor. Por ejemplo, yo solo teniendo el código del cliente o el número de cédula del cliente en su defecto, puedo saber quién es, qué nombre tiene, qué apellido tiene, qué dirección, qué teléfono, todos los datos que yo tenga registrado en mi sistema. Entonces, esta llave foránea me permite como que tener internamente esa clave con la que yo puedo ir a consultar toda la información sencillamente con un solo dato. Entonces, ese es el objetivo fundamental, que yo aquí no llene toda la información del cliente porque no nos interesa repetirla, porque yo ya la tengo registrada en una tabla. Si en la tabla ya está todos los datos de ese señor, yo aquí en el vehículo le registro la cédula y con la cédula yo voy a permitir, porque hay una relación, poder traerme toda esa información. Entonces ya no voy a necesitar registrarle aquí el nombre de la persona, el nombre del dueño, el apellido, la dirección, el teléfono, porque ya lo tengo registrado. En otro caso, que él comprara un segundo vehículo, pues sencillamente vuelvo y le coloco el mismo número de cédula y yo ya sé todos los datos de esa persona. Entonces, ¿qué nos indica esa tercera forma normal? Nos dice que, digamos que todo depende por completo de la llave primaria y por medio de nuestra llave foránea, a pesar de que ambos tienden a ser independientes, o sea, su tabla tiene información separada, la relación los vincula por medio de esa llave foránea para compartir información entre ellos. Bueno, de hecho, el cliente es el que está compartiendo con la información con los vehículos. ¿Listos? Para que yo pueda hacer toda la consulta general que me permita traerme la información que yo requiero. Entonces, en una sola consulta yo me puedo traer muchos datos que me permiten poder cambiar o alterar todo lo que tenemos. ¿Listos? Entonces, eso es lo que nos dice la tercera forma normal, que siempre debemos buscar el tema de trabajar las relaciones y que pues el objetivo siempre va a ser que todo nuestro modelo esté relacionado y trabajando en relaciones de uno a muchos, obviamente efectuando algunas digamos, excepciones que hay cuando se puedan manejar relaciones de uno a uno y pues que ya saben que de relaciones uno a muchos, pues lo ideal siempre va a ser que salga una tabla intermedia para que controle la información en general. ¿Listos? Bueno, ¿cómo vamos? Preguntas hasta el momento. ¿Listos? Bien. Entonces ya saben, esta es la aplicabilidad hasta aquí que vamos en tercera forma normal. Vamos a revisar esto ya, digamos que en la práctica, directamente en SQL, de cómo funcionaría. Para ello, entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer estas tablas que acabamos de crear, pero pues vamos a mejorarlas. Vamos a tener, este es un ejemplo muy sencillo, donde tenemos la tabla vehículos, que es, supongamos que es la compra de un vehículo. Haga de cuenta que es el registro de un nuevo vehículo. Vamos a registrar un vehículo nuevo que compró un cliente, ¿cierto? Y que un cliente pues puede comprar muchos vehículos y un vehículo pues solamente puede ir a nombre de un solo cliente, no puede ir a nombre de nadie más. Bien, vamos a agregarle un poco más de datos para poder manejar esa información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el modelado y ya después lo hacemos bajo sentencia en SQL. Entonces, por ahora quiero borrar esta relación porque voy a crear primero la tablita entera. Entonces arrancamos. Vamos a dejarle un ID que es entero sencillamente. Vamos a colocarle aquí, supongamos que el vehículo cuando lo compren ya viene con un número de placa. Vamos a colocarle marca. Ayúdenme con otros, coloquemos unos 6 datos, 6 atributos de vehículo. Ayúdenme ahí, por favor, que en este momento se me olvidó todo.
¿Listos? Bueno, entonces vamos ahí. Ayúdenme pues. ¿Listos? Color, placa ya está. Modelo, ¿listos? Tipo y tipo, ¿qué sería en tipo? Ok, si es camioneta, bueno, entonces vamos a colocar tipo. Llevamos 1, 2, 3, 4. Llevamos 5, falta uno. ¿Qué otro valor podría tener? Que si es todo terreno. Bueno, coloquemos. Ya tenemos placa, marca, color, modelo y tipo. Bueno, coloquemos ese número de chasis. Dueño viene en la relación, Edison. Recuerde que el dueño es el cliente, entonces para eso está la llave foránea. Entonces en ese caso el atributo no lo vamos a crear aquí. Listos, para allá vamos. Ah, miren, tipo de combustible, ese como que queda mejor. Vamos a colocarle combustible. Entonces si es diésel o gasolina. ¿Listos? Bueno, ahí ya tenemos nuestros 6 atributos. Ah, bueno, este se me fue. Vamos a borrarlo. Y ahora vamos a llenar el atributo del cliente. Vamos a dejarle, bueno, en este caso la llave primaria va a ser CC. Vamos a darle que el número de cédula sea la llave primaria. ¿Listos? Y vamos a llenar los datos aquí. Entonces el cliente va a tener un nombre. Vamos a colocarle un apellido. Vamos a colocarle un celular. Coloquémosle la dirección. Y por último, el cargo. Por ejemplo, si tiene el cargo en algún lado. ¿Listos? Bueno, miren lo que ahí tenemos. Ahora sí, nuestras dos tablitas con las que vamos a trabajar un poco más organizadas. Vamos a crear entonces nuestra relación. Entonces nuestra relación dice que un cliente puede estar o puede tener o comprar muchos vehículos. Y que un vehículo pues solamente lo puede comprar un solo cliente, o sea, en la tarjeta de propiedad solo puede aparecer una sola persona. Así lo vamos a hacer en ejemplo. Este es el modelado, o sea que aquí básicamente tenemos pintado, ¿cierto? El ejercicio. Tenemos básicamente ahí colocadito qué es lo que vamos a trabajar. Esto lo vamos a hacer ahora en SQL. ¿Listos? ¿De qué manera podemos empezar a crear relaciones SQL? Lo primero siempre debe tener un orden, digamos, de cómo se debe crear. Recuerden que nosotros hacemos sentencias. Podemos hacer toda la sentencia en un solo script o podemos hacer muchos scripts con varias sentencias. Es lo mismo. ¿Listos? En este caso, siempre lo ideal es arrancar con la tabla, creando la tabla que no tenga ninguna relación, que no tenga ninguna llave foránea. Y después se va a crear la tabla que tenga llave foránea. ¿Por qué? Porque si yo creo primero la tabla vehículos, yo estoy referenciando de que venga clientes, la llave primaria de clientes desde la otra tabla. Y si la tabla no existe, pues yo no la voy a poder crear. Entonces es como llamar algo que no existiera. Entonces por eso tiene un orden en la manera en la que vamos a trabajar. No importa si el modelo tiene 20 tablas, primero se crean las tablas que no tengan relación y después las tablas que tengan relación. Es como el orden ideal en que se debe crear. Bueno, de hecho es el orden que debe ir porque si yo lo hago al revés, pues generaría un error. Si yo le digo, busque la tabla clientes y resulta que la tabla clientes yo no la he creado, la tabla de clientes pues está todavía en proceso, pues él inmediatamente va a decir, oiga, no encontré la tabla clientes, eso es un error. ¿Listos? Entonces, en este caso, vamos a irnos ahora sí a nuestra ejecución de scripts.
ya directamente sobre nuestro MySQL. Bueno, vamos a trabajar, puede ser en la misma base de datos que teníamos, que era Empresa Alimentos, que era una que habíamos creado ya desde hace rato para ejercicios. Y ahí vamos a arrancar a crear nuestros atributos. ¿Qué nos indica? Según el modelo que nosotros hicimos, arrancaríamos entonces con la creación de clientes. Mírenlo aquí, ¿cierto? Miren, vamos a arrancar entonces creando clientes. Entonces ustedes ya saben cómo se crea una nueva tabla. Entonces vamos a hacerlo. ¿Listos? Entonces, create table, ¿cierto? La tabla se va a llamar clientes y arrancamos con los atributos correspondientes. El primer atributo es cc, ¿cierto? Vamos a dejar lo que es entero, por ejemplo, vamos a darlo entero de 11. ¿Listos? Seguimos. ¿Qué otro valor teníamos? Tenemos nombre. Vamos a dejarlo así. Parchar. Este nombre lo vamos a dejar, por ejemplo, de 50 caracteres. Y vamos a colocar que no sea nulo, o sea, que sea no null, para que en la base de datos nos obligue a registrar ese nombre y no nos vaya a quedar vacío. Tenemos apellido, que también va a ser varchar de 50. Lo vamos a dejar no null también, ¿cierto? Miremos qué más datos teníamos. Celular, dirección y cargo. Entonces vamos a colocar celular. Celular vamos a dejarlo varchar. ¿Listos? Varchar, por ejemplo, de 15. Un celular no tiene más valores. Bueno, algunos preguntarán por qué celular lo dejamos varchar y no lo dejamos entero. Recuerden que los valores enteros, al igual que trabajamos en Java o en algoritmos en general, utilizamos solamente cuando los valores que nosotros tengamos vayan a tener o a sufrir una operación matemática. Por ejemplo, nosotros vayamos a sumarle algún valor, restarlo, dividirlo. Entonces, en ese caso particular, pues guardaríamos los valores de tipo entero. En este caso, el celular es un valor fijo que no va a tener ningún cambio ni ninguna operación matemática. Yo a un celular no le sumo ni le resto nada ni lo divido en dos. Entonces, sencillamente es poder hacer esa parte. ¿Listos? Para que de pronto los que se preguntan ahí. Ahí seguimos con dirección y cargo. Entonces, tenemos dirección, vamos a darlo también varchar, supongamos que de 50. También va a sernos null porque no lo vamos a dar en blanco. Y creo que terminamos en cargo. Cargo también va a ser varchar de, por ejemplo, 50. Y también va a ser not null. ¿Listos? Por último, lo que le decimos a él es, por favor, que coloque una primary key. Y la primary key va a ser la cédula, el CC. ¿Listos? Que acabamos de colocar. Bien, entonces miren, así nos queda el script que nosotros vamos a ejecutar. Bien, entonces ya se los dejo para que lo revisen y avanzamos. Seguimos. Bien, entonces esta es nuestra primera sentencia para la tabla clientes. ¿Listos? Que es la primera que vamos a crear de nuestro modelo, que sería esta. Bueno, me preguntan que por qué siempre utilizamos varchar y no char. Digamos que la diferencia entre los dos es que normalmente el tipo de dato char se utiliza cuando los valores siempre son iguales, cuando es por ejemplo un valor fijo. Por ejemplo, cierta cantidad de caracteres y tiene un ancho fijo siempre. O sea, siempre van a ser 10 caracteres en todo momento. Por ejemplo, no sé, puede ser por ejemplo un celular, sí, podría entrar al caso, que siempre van a ser 10 caracteres. El campo varchar, pues digamos que genera como una intermediación en que haya variación en la cantidad de caracteres que se guarda. Pero digamos que viéndolo, pues no entrando como a la minucia, pues los dos hacen lo mismo. ¿Listos? Bueno, aquí tenemos nuestro primer script, vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Entonces vamos a ejecutarlo, miremos a ver qué pasó. Y pues efectivamente una columna se afectó y pues si revisamos y actualizamos aquí nuestro Workbench, ya nos aparece la tabla clientes con las columnas que acabamos de crear, respectivamente con, pues si revisamos, con su primary key, ¿cierto? Y con sus valores predeterminados como lo acabamos de crear. ¿Listos? O sea que hasta el momento ya la tenemos ahí. Perfecto. Bien, arrancamos ahora con nuestra segunda tabla, que sería ¿cuál?
la de vehículos, que es esta que tenemos aquí. ¿Listos? Miren, la tabla vehículos. ¿Listos? Entonces, ¿qué tiene la tabla de vehículos? Placa, marca, color, modelo, tipo, combustible y la llave foránea, ojo, la llave foránea que viene de la tabla clientes. Entonces arrancamos. Create. Vamos a crear la tabla vehículos, ¿cierto? Entonces arrancamos con, esta va a tener un ID, creo que le dejamos, sí, va a tener un ID. ¿Listos? Este ID va a ser entero de 11 también y va a ser autoincremento. ¿Por qué lo vamos a dar autoincremento? Porque es un ID que el usuario no va a colocar. Digamos que todos los vehículos que se vayan registrando se van a ir incrementando. Ya hemos visto pues cómo trabajar esa parte. En clientes no lo hicimos porque lo manejamos directamente con la cédula. ¿Listo? Entonces una cédula pues obviamente no es incrementable. Bueno, seguimos con placa, marca, color. Entonces vamos con placa. Lo dejamos de tipo varchar, debemos que la placa tenga 10 caracteres y lo dejamos que no se anula. Tenemos la marca, que es varchar, dejémosla por ahí de 30, not null también, no va a quedar vacío ningún valor. Tenemos color, color lo podemos dejar también de 30, not null. ¿Listos? Marca, color, modelo, tipo y combustible. Entonces tenemos modelo. Modelo también va a ser varchar. Modelo en este caso sería como un año. Entonces vamos a darle que sean 5 caracteres. Bueno, en realidad podemos dejarlo 4. Tenemos tipo, que en tipo dijimos que íbamos a colocar si era camioneta o vehículo sedán o etcétera, etcétera. Vamos a darla por ejemplo en 50. ¿Listos? Y terminamos con combustible. Combustible, ¿cierto? Que va a ser varchar, por ejemplo, de 20. En este caso, pues diferenciaríamos entre, no sé, eléctrico, diésel o gasolina. Supongamos que iría como en el ejemplo. ¿Listos? Entonces, miren, ahí vamos. ¿Qué le decimos? Que tiene una primary key, que en este caso va a ser el ID con el que nosotros estamos trabajando. Pero aquí viene entonces lo que nosotros tenemos que trabajar. En esta tabla tenemos que empezar a trabajar ya una llave foránea. ¿Listos? Entonces, al tener que trabajar una llave foránea, pues yo, ¿qué tengo que indicarle? Yo le debo decir, oiga, necesito hacer una llave foránea. Entonces yo le digo a él, vamos a trabajar una foreign key, ¿cierto? Ya necesitamos crear, tener nuestra llave foránea. Entonces, como nos está pidiendo crear la llave foránea, pues es un atributo que tenemos que crear aquí. Las llaves foráneas pues no tienen una estructura fundamental, pero sí deben seguir un parámetro y pues la recomendación digamos que siempre es coloquen el nombre de la tabla, ¿cierto? Que es la tabla clientes, guión al piso y coloquen la llave foránea, que en este caso es la llave primaria de clientes, que es CC. ¿Cierto? Digamos que es como un estándar para que todo sea igual y a veces no nos confundamos, digamos, venga, ¿cuál era la llave foránea que yo le había colocado? Porque en realidad yo aquí le puedo colocar cédula del cliente, así, cédula del cliente, todo junto, y va a funcionar, no va a pasar absolutamente nada. Pero lo recomendable pues sería es que sea como el mismo para que yo no me confunda. Entonces yo le digo, viene de la tabla clientes y es el atributo CC. Ojo, aquí sí viene la restricción. El tipo de dato, ojo, tiene que ser exactamente igual como nosotros lo creamos en la otra tabla. Si es entero de 11, debe ser entero de 11. Si es entero de 5, debe ser entero de 5. Si es doble, debe ser double. Si es varchar, debe ser varchar. ¿Listos? Entonces es muy importante que sea el mismo tipo de dato porque al tener relación, pues el valor que se va a guardar es el mismo. Entonces si tenemos un dato diferente, pues yo no voy a poder guardar aquí los mismos datos que se guardaron en cliente. Entonces es muy importante. ¿Listos? Y pues podemos dejarlo que es un valor que no puede quedar nulo porque vamos a definirlo como una llave foránea. ¿Listos? Entonces ya creamos el atributo con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Yo le digo, oiga, la llave foránea es clientes, raya al piso, cc. ¿Cierto? Miren, no, ahí está. Yo le digo, esa es la llave foránea. Pero le digo, por favor, referencie
la tabla clientes y que la referencia va a ser la llave primaria que yo tengo allá en la otra tabla. Mire, yo le digo, oiga, vaya a la otra tabla, ¿cierto? Referencia la otra tabla que se llama clientes. Ah, bueno, se llama clientes en minúscula, sí, se llama clientes. Y le digo que con que lo voy a relacionar es por medio de la llave primaria. ¿Listo? Es que en este caso es ese. Si revisamos el modelo, es esto mismo que estamos haciendo. O sea, le estamos indicando en SQL que coja esta llave primaria, me la traiga aquí como una llave foránea y que se quede guardada como una llave foránea. Entonces miren que eso es lo que le estamos indicando aquí por medio de esta sentencia. ¿Listos? Entonces mírenlo, ahí estamos. Vamos a ejecutarla a ver si funciona y ya les dejo ver ahí cómo está la funcionalidad. Miren, vamos a ejecutarla. ¿Listos? No nos ejecutó. Ejecutémoslo otra vez. Ahora sí, miren. Entonces aquí está. Tabla vehículos creada perfectamente. Si la actualizamos, miren que vemos aquí vehículos. Y pues miren aquí el caso. Miren, aquí tenemos la llave primaria y aquí tenemos cliente CC que es la llave foránea. O sea que en este momento ya hay comunicación entre cliente y vehículo. Ya las dos están relacionadas. O sea que ya las dos pueden compartir información, o sea que ya tienen esa relación con la cual pueden trabajar. ¿Listos? Miren, entonces aquí está la sentencia, hagan la sentencia, ejecútenla y avanzamos. Bueno, después de que hicimos ya algunos ejercicios donde podíamos todos insertar registros en las dos tablas que creamos, que era pues el modelo que teníamos, que era este. Ya tenemos datos registrados en los clientes y datos registrados en los vehículos, pues ya podríamos hacer la consulta correspondiente de acuerdo de la información que yo requiera o la información que yo vaya a consultar. Para ello, pues vamos a empezar a trabajar. ¿Listos? Vamos a empezar a trabajar con una nueva característica de la sentencia SQL que se llaman los join. ¿Listos? Los join básicamente hacen referencia, bueno, esto viene acompañado de una sentencia que se llama inner, que básicamente me ayudan a poder yo unir información de dos o más tablas que yo tenga. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo necesito poder consultar la información de manera filtrada, o sea que haya alguna, digamos que alguna característica que yo quiera consultar en dos tablas, ¿cierto? Para poder traerme los datos de dos diferentes tablas. Ejemplo, mírenlo aquí, entonces nos vamos a realizar nuestra sentencia. Nosotros podríamos hacer algo muy coloquial que es esto, por ejemplo. Select asterisco from de la tabla clientes, coma, y la tabla vehículos. ¿Listos? Miren, o sea, yo quiero que me consulte todo lo que hay en la tabla clientes y todo en la tabla vehículos. Si le damos consultar, pues miren que nos va a aparecer toda la información, ¿cierto? Mírenlo ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, toda la información nos aparece doblemente repetida. ¿Por qué? Porque nos consultó todo lo que había en los clientes y todo lo que había en los vehículos y mezcló toda la información. Miren que si ustedes ven, hay 306 registros y si revisamos nosotros no éramos sino 13 vehículos, perdón, como 13 vehículos y 13 personas aproximadamente, no eran más. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos hacer consultas en dos tablas de esta manera, porque él lo que va a hacer es consultar todos los registros que hay y sencillamente va a repetir todo lo que encuentra. ¿Sí? Una vez encuentra todos esos valores, pues vamos a empezar a tener inconvenientes ahí a la hora de consultar, porque miren que yo quisiera ver el listado de todos los vehículos y miren lo que me apareció, me aparecieron 300 registros como tal. Entonces resulta que SQL pues nos brinda una de las herramientas para poder consultar información en dos tablas que se llaman los inner join. ¿Listos? Los inner join hacen referencia a que yo pueda consultar entre dos tablas por medio de un parámetro y ese parámetro nos lo dice la tercera forma normal, que es poder consultar las relaciones por medio de este señor, mire, por medio de las llaves foráneas. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a realizar el ejemplo.
¿Cómo funcionaría? ¿Qué nos dice el funcionamiento de un inner join para poder consultar entre dos tablas? Entonces nos dice lo siguiente, miren, vamos a realizarlo, vamos a aplicarlo. ¿Listos? Bueno, entonces arrancamos. Select, porque vamos a consultar la información. Sí, obviamente, pues si nosotros vamos a consultar una información, necesito la funcionalidad select. Después me indica qué columnas quiere traer de la información. Recuerden que aquí yo puedo colocar, no, yo solo quiero que aparezca la placa, coma, quiero que aparezca el color, o en su defecto, quiero que aparezca todo. En este caso, quiero que me aparezca toda la información por ahora. No quiero que me limite a que me traiga nada más. ¿Listos? Yo que le digo, tráigame todo de la tabla vehículos. Ojo, yo primero necesito consultar la tabla vehículos, ¿cierto? Porque necesito traerme todos los datos de los vehículos, pero quiero saber la información de los clientes. No solo que me aparezca la cédula, quiero que me aparezcan todos los otros datos que están del cliente. Como le estoy diciendo que me cargue todo, pues él inmediatamente me va a traer todo. ¿Listos? Le estoy diciendo, seleccione todo lo de los vehículos. Si yo ejecuto esto, pues él me va a traer todos los vehículos y enfrente me va a traer los clientes, pero solo con la cédula. Entonces aquí es donde entra a juego el inner join. El inner join nos permite poder consultar y comparar la información que yo tengo en la tabla clientes, que es la información que yo quiero compartir, y necesito traerme toda esa información para que la consulta quede en uno solo y yo pueda consultar toda la información en un solo script, que es el objetivo pues de la sentencia en SQL. Entonces yo le digo, oiga, de una vez se fue a la tabla vehículos, necesito que haga un inner join, o sea, necesito que, bueno, vamos a dar esto junto. Ah, no, creo que no hay problema si lo dejo aquí debajito. ¿Listos? Vamos a ver si no me deja ningún problema. Le digo, por favor, haga un inner join, o sea, haga un salto hacia la nueva tabla que yo necesito para poder traer la información. Esa tabla se va a llamar clientes. O sea, le estoy diciendo, oiga, vaya a vehículos, tráigame toda la información, pero también salte a los clientes, ¿cierto? Y yo le digo, en los clientes, tráigame, ¿cierto? Tráigame la información que sea igual a la llave foránea. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo le tengo que decir, oiga, señor, mire, párese aquí en vehículos, pero búsqueme los clientes raya al piso cédula con las cédulas de los clientes que hay allá. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él va a venir y consultar todos los datos, pero va a buscar solamente donde aparecen los clientes que tengan ese mismo documento. Entonces, él me va a decir, el vehículo tal tiene este documento, él viene y lo busca y me trae solamente a ese señor. No me genera todo el listado completo que teníamos. Entonces, él lo que básicamente va a hacer es saltar a la nueva tabla, comparar las cédulas de sus clientes y traerme el cliente que es. ¿Listos? Entonces yo le tengo que decir aquí, oiga, compare esos dos valores. ¿Cómo los vamos a comparar? Pues yo le digo, mire, de la tabla vehículos le voy a colocar el nombre de la tabla, punto, para poder agregarle el atributo por el cual vamos a buscar. Y recuerden que en la tabla vehículos, pues lo vamos a buscar por medio de clientes CC. O sea, yo le digo aquí, mire, en vehículos, compáreme clientes CC. ¿Con qué me lo va a comparar? Con la tabla clientes, el atributo CC. ¿Listos? Entonces yo le digo allá, mire, compáremelo, o sea, tiene que ser igual a ¿qué cosa? A clientes.id. ¿Listos? Que es el valor que él tiene que ir a comparar allá. Bien, entonces miren, recordemos lo que acabamos de hacer. Miren, seleccione toda la información de los vehículos, pero haga un salto a la tabla clientes y compáreme las cédulas. La cédula que tengo en vehículos y la cédula que tengo en clientes. Ah, bueno, mentira, no se llama ID, se llama es CC. ¿Listos? Aquí, espere, yo me devuelvo que no estoy seguro. Miremos aquí. Sí, CC, se llama CC. Entonces es punto CC. Miren que cuando le doy punto, él mismo me genera los atributos que hay. ¿Listos?
Entonces miren que esa es la sentencia que actualmente vamos a ejecutar. Miren que si le damos play, miren, vamos a ejecutar esa sentencia. Miren, la ejecutamos y pues miren los valores que me llegaron hasta el momento. Ah, miren que ya no fueron 300, sino fueron 17. ¿Cuáles fueron? Pues miren que me trajo toda la información de los vehículos, la cédula del cliente, pero miren que enfrente ya me colocó el cliente correspondiente de cada vehículo. Miren, en un BMW es para Ana, un Audi es para Natalie, un Lamborghini para Antonio, un BMW para Alejandra, una Toyota para Julián, un Kia para Yesid, un Mercedes para Juan Pablo, un, un Ford para Edinson, un Chevrolet, un Toyota, un Mustang, etcétera, etcétera. Entonces miren que con esto nosotros ya podemos hacer la consulta y el salto entre las dos tablas que me permite comparar y traerme toda la información completa. ¿Listos? Mírenlo ahí. Ojo, ¿qué variación puede tener esto? Esto también puede tener variaciones como las siguientes. Yo solo puedo traerme los datos que yo quiera, recuerden. Pero en este caso es muy importante reconocer esto. Como estamos trayendo información de dos tablas, yo debo de inferenciar los atributos. ¿Cómo? Colocando el nombre de la tabla, por ejemplo, vehículos, punto, y le digo qué quiero. Entonces yo le digo, de vehículos quiero la placa, coma, vuelvo y le digo, de vehículos quiero, por ejemplo, la marca y nada más. Solo quiero esos dos datos. ¿Listos? Coma, pero ahora de los clientes yo quiero que me traiga, ¿cierto? Miren, coma, de los clientes yo quiero que me traiga el nombre del señor, quién es el dueño de todos de esos vehículos, y quiero que me traiga, por ejemplo, el celular. Hasta ahí, miren, yo solo quiero esos datos nada más, porque si ustedes se dan cuenta en la consulta, él me trajo todo, miren, todo completo, porque yo le había indicado que era todo. Entonces, en este caso le voy a decir, oiga, tráigame solo esos datos. Ejecutamos la nueva consulta y miren que ahí está, me dicen, la placa del vehículo es esta, la marca es esta, el nombre de la persona es este que está enfrente y el celular es este. Miren que no me muestra ni la cédula, ni me muestra el ID del vehículo, ni me muestra nada de eso. Solo me muestra lo que yo quiero consultar. Entonces, ¿qué sucede con eso? Miren que al tener una relación entre estas dos tablas, yo puedo compartir o traerme la información por medio de la llave foránea. Esa es la característica de eso. Así yo no tendría dentro de la tabla vehículos, pues nombre del dueño, apellido del dueño, celular del dueño, dirección del dueño, cargo del dueño y que es un valor que se va a repetir un montón de veces. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando hicimos la consulta, aquí nos debió haber repetido un nombre, que creo que fue el de Antonio. Miren, que fue la cédula que yo coloqué. Miren, Antonio tiene este vehículo, pero también tiene este otro vehículo. O sea que él tiene actualmente dos vehículos como tal. ¿Listos? ¿Qué más le puedo agregar a esta consulta? Yo puedo hacerle un where, o sea, puedo decirle, oiga, solo tráigame los datos de la cédula tal y él solamente me va a traer los datos de ese señor. ¿Listos? Entonces, mírenlo, ahí vamos. Entonces, preguntas. Bueno, entonces miren, aquí están los datos referentes que acabamos de buscar con estos datos nada más, con estos únicos datos. ¿Qué podemos agregarle a esta consulta? Como les decía, podemos hacer una condición where pues que nos va a indicar que hagamos un filtro de la información con un valor en especial. Aquí estamos consultando todos los vehículos que hay con los datos que yo le estoy pidiendo. Pero yo le puedo decir, oiga, búsquelo, pero con un parámetro, donde le digo que por favor vaya a la tabla vehículos, punto cliente cc porque es el número de cédula y le digo que por favor me busque un número de documento. En este caso estamos colocando el que repetimos hace un rato para que nos consulte dos valores. Y una vez le damos consultar, pues miren que él va, nos filtra la información por medio de la cédula y nos trae los datos que le pedimos, la placa, la marca, el nombre y el celular. Miren que no nos muestra ni el celular, ni la cédula, ni nos muestra el modelo, ni nos muestra el tipo de combustible, nada de esos datos nos muestra porque nosotros aquí le estamos diciendo que solo me traiga la información que yo quiero. ¿Listos? Ahora bien, esto es posible porque existe una relación, mírenlo, porque hay una relación entre la tabla clientes y la tabla vehículos, porque hay una llave foránea que permite conectar entre los dos
y pues estamos cumpliendo con hasta el momento, con las tres formas normales que nos están diciendo que lo estamos haciendo de la manera correcta. Entonces miren que nos va a permitir hacer ese tipo de consulta. Ahora bien, no solo puedo consultar el vehículo por medio del cliente de la llave foránea, sino puedo traer, no sé, búsqueme todos los vehículos que sean BMW, todos los vehículos que tengan una placa, los que sean de una marca en especial. O sea que digamos la consulta puede ser tan ambigua, puede ser tan abierta, que ya depende de cómo yo lo quiera trabajar. Pero miren que estoy trayendo los datos que yo quiero desde dos tablas diferentes, ¿listos? Y que solamente se están conectando por la llave foránea. Miren que si cambio esto y dejo asterisco, pues ahora sí, miren, consulto los mismos datos y me llegaron todos los datos completos, mírenlos, ¿cierto? Miren, completico los datos. Si yo le digo, no, solo tráigame un dato, quiero que llegue la placa nada más. Obviamente, cuando estamos trabajando en dos tablas, es recomendable colocarle el nombre de la tabla antes, vehículos punto placa, ¿cierto? Antes, porque si no, como estamos trabajando en dos tablas, puede caer la posibilidad de que este atributo esté repetido en ambas tablas y pues él va a generar un error, porque él no va a saber cuál de los dos va a traer, o en su defecto traerá uno y no traerá el otro, entonces nos puede generar error. Entonces, para evitar ese tipo de errores, cuando estamos consultando datos puntuales, generalmente le debemos colocar el nombre de la tabla, punto y el atributo que vayamos a traer. Entonces miren que aquí traigo solo placa. ¿De quién? De este número de documento. Y ahí llegaron las dos placas que tienen correspondientes. ¿Listos? O sea que de esa manera nosotros podemos saltar de una tabla hacia la otra a traernos la información que yo quiera. De esa manera es que las relaciones pues nos pueden hacer de esa manera. Ahora bien, el inner join no solo nos permite saltar entre dos tablas, puede haber una tercera que esté, por ejemplo, por aquí y yo la tenga relacionada con este señor. O sea que él puede saltar de vehículos a clientes y de clientes a la siguiente tabla a traerme más información. Entonces, justamente ese es el objetivo de un modelo relacional, poder consultar la información de todas las tablas al mismo tiempo de manera encadenada para que yo pueda traer una información rápida en tiempo récord. Miren que en cuanto me demoré en traer la información de una persona que tiene muchos vehículos en una sola consulta, se demoró milisegundos en ejecutarse. ¿Listos? Lo mismo sucede, así sea una base de datos gigante, obviamente en una base de datos con muchos más registros puede que tarde 2, 3, hasta 4 segundos. Obviamente ya hay disposiciones de hardware que influyen en el rendimiento, pero la información va a llegar en tiempo récord. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas o inquietudes? Bueno, bien muchachos, entonces el ejercicio, como bien saben, lo que van a hacer es lo siguiente. Les voy a publicar un formulario que ustedes van a tener que hacer el modelo relacional del formulario que les adjunte. Ahorita en un rato se los voy a adjuntar, ustedes ya van a saber cuál es. Basado en ese modelo, me van a entregar la sentencia SQL para poder crearlo, que es lo que ya hicimos hace un rato, como por ejemplo basado en el modelo y ya se los acabé de explicar. Y de tercero me van a entregar por cada tabla que les haya salido 10 registros mínimos. Por ejemplo, si su modelo quedó como este ejemplito que les coloqué, pues van a tener que entregar el modelo con las 4 sentencias SQL: create table clientes, create table vehículos, create table table 1, create table table 2. Me van a tener que entregar los insert o las sentencias de insertar de 10 registros, o sea, 10 clientes, 10 vehículos. Supongamos que esto es categoría, 10 categorías, y supongamos que esto es ciudad, de 10 ciudades. Entonces van a tener que hacer ese ejercicio. ¿Listos? Entonces con eso dejamos la explicación hasta acá.